Probablemente has escuchado muchas veces que hablar de tu trauma sana, y en parte es verdad. Pero, ¿qué pasa cuando el trauma deja de ser el proceso y se convierte en contenido? Hoy vivimos en una era donde el dolor se comparte, se sube, se edita, incluso se monetiza. Historias de abuso, historias de abandono, historias de ansiedad, incluso historias de depresión. Todo narrado enfrente de una cámara. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo preocupante no es compartir, es cuando el algoritmo empieza a recompensarlo. Porque cuando algo recibe visitas, se repite. Y cuando se repite, se convierte en un formato. Y cuando se convierte en un formato, pierde parte de su humanidad. El día de hoy, en la superficie del iceberg, veremos story times de superación, podcasts confesionales, hilos virales sobre mi peor experiencia, videos tipo cómo sobrevivía. Es contenido emocionalmente intenso y conecta, porque el dolor es universal. Pero aquí viene la primera grieta. Cuando el dolor se convierte en identidad pública, dejar de estar herido puede sentirse como perder relevancia. Si tu audiencia te conoce por tu trauma, ¿quién eres cuando sanas? Esa es la primera capa. No es oscura, es incómoda, pero es real. Muchos creadores empezaron contando una experiencia difícil, algo auténtico y algo crudo, pero el algoritmo respondió, y de repente cada nuevo video tenía que ser igual de fuerte, igual de revelador, igual de vulnerable, y la vulnerabilidad repetida deja de ser natural, se convierte en una expectativa, y cuando la audiencia espera que esté roto, es difícil mostrarse estable. En esta capa superficial del iceberg todo parece positivo. Normalicemos la salud mental, hablar ayuda, rompe el silencio. Escuchamos ese tipo de frases, y sí, pero el sistema también aprende rápido, aprende qué tipo de dolor genera más clics, qué tipo de historia provoca más comentarios, y qué tipo de trauma genera más debate. Y sin darnos cuenta, empezamos a consumir dolor como entretenimiento, no porque seamos malas personas, sino porque está envuelto de una narrativa, en edición, en música emotiva y en miniaturas impactantes. El trauma se vuelve historia, la historia se vuelve contenido y el contenido se vuelve algoritmo y el algoritmo quiere más. Pero esto apenas es la superficie, todavía no hemos enterado lo que es realmente inquietante, porque mientras algunos cuentan su dolor, otros empiezan a exagerarlo y otros a fabricarlo. Y ahí es donde el iceberg empieza a hundirse. En la superficie todo parecía honesto, personas compartiendo su dolor, historias reales y procesos auténticos. Pero en esta segunda capa del iceberg empieza algo más complejo. Aquí el trauma ya no solo se comparte, se optimiza, se estructura y finalmente se convierte en narrativa perfecta, miniatura impactante, título que promete revelación, música suave al fondo, corte dramático en el momento exacto, y el dolor empieza a tener un guión, no porque sea falso necesariamente, sino porque el entorno digital exige un formato. Cuando algo tiene formato, empieza a repetirse. Aquí aparece algo sutil pero poderoso, el trauma como diferenciador. En un mundo donde todos compiten por atención, tener una historia fuerte te coloca en un lugar único, te hace memorable, te hace relevante y te da identidad. Y eso puede volverse peligroso, porque si tu identidad pública está construida alrededor de una herida, sanar puede sentirse como perder tu personaje. Imagínate que tu audiencia te conoce como la persona que sobrevivió a el que pasó por o la víctima que fue. Si un día ya no hablas de eso, siguen ahí. Y esa pregunta empieza a generar algo silencioso, dependencia emocional de la narrativa. Algunos no exageran, pero otros sí. Empiezan a dramatizar más, a contar versiones cada vez más intensas, a mantener el conflicto vivo, porque el conflicto mantiene el interés. Y aquí es donde el iceberg se pone incómodo, porque también aparece el trauma competitivo, comparaciones del tipo, lo que yo viví fue peor, mi historia es más fuerte, o lo mío sí fue real. El dolor se convierte en una moneda social. Mientras más extremo, más validación. Y mientras más crudo, tiene más atención. Y eso empieza a distorsionar algo fundamental, el proceso de sanar. Porque sanar implica silencio, implica privacidad, implica momentos que no son grabables.
Pero si tu proceso está ocurriendo frente a una audiencia, es difícil permitirte pausas, es difícil no convertir cada avance en contenido. Y aquí entra algo todavía más inquietante. Cuando alguien joven ve que el dolor genera tensión, puede empezar a asociar sufrimiento con valor, no conscientemente, pero sí emocionalmente. Empieza a formarse la idea de que si no tengo una historia fuerte, no soy interesante. Y eso es peligroso, porque convierte el trauma en algo aspiracional, no como algo que deseas vivir, sino como algo que necesitas tener para pertenecer. Y eso nos lleva más abajo, mucho más abajo, porque en la siguiente capa del iceberg ya no estamos hablando solo de exageración, estamos hablando de fabricación, de trauma performativo, de dolor convertido en personaje. Y ahí es donde la línea entre la realidad y contenido empieza a romperse. Ahora sí, nos vamos al fondo, así que te pido que te tomes un tiempo para respirar. Respira, respira profundamente. Aquí ya no estamos hablando solo de compartir, ni de exagerar. Aquí hablamos de algo más inquietante, el trauma como personaje. En esta capa del iceberg aparece el trauma performativo, historias que no necesariamente son falsas, pero están construidas para impactar, momentos que se repiten frente a cámara, llantos grabados desde varios ángulos, confesiones que parecen espontáneas, pero están editadas. Y la pregunta ya no es si es real, la pregunta es, ¿importa si es real cuando el sistema lo premia igual? Porque el algoritmo no distingue entre dolor auténtico y dolor actuado, solo mide retención, tiempo de visualización, reacciones, y cuando esto se convierte en la regla del juego, algunos empiezan a jugar diferente. Te explico, hay casos donde personas han sido expuestas por inventar enfermedades, inventar abusos o incluso inventar tragedias, no porque estén locas, sino porque descubrieron algo, que el dolor genera conexión inmediata, genera protección y genera empatía, como también genera audiencia. Y eso es adictivo, porque aquí viene lo más oscuro. Cuando alguien finge un trauma durante mucho tiempo, empieza a confundirse con él y la identidad se mezcla con la narrativa. Y aunque todo haya empezado como estrategia, termina convirtiéndose en autoengaño, porque repetir una historia una y otra vez termina moldeando tu percepción. Y mientras tanto, la audiencia también cambia, se vuelve más escéptica, más dura, empieza a dudar incluso de historias reales, y eso es devastador, porque cuando el trauma falso se vuelve común, el trauma verdadero pierde credibilidad. El fondo del iceberg no es que haya gente mintiendo, es que el sistema incentiva la intensidad constante, y eso distorsiona todo. Distorsiona la vulnerabilidad, distorsiona la empatía, distorsiona el significado del dolor. Pero hay algo todavía más profundo, algo casi invisible. Cuando consumimos constantemente historias traumáticas, nuestro cerebro empieza a normalizarlas. Se genera saturación emocional, empatía fatigada. Nada impacta igual después de cierto punto, y eso provoca algo peligroso. Necesitamos historias cada vez más extremas para sentir algo, más crudas, más fuertes y más perturbadoras. Y así, el iceberg sigue creciendo, más contenido, más dolor, más viralidad, hasta que olvidamos algo básico. El trauma no es espectáculo, es proceso, es humano y es complejo, y no siempre tiene un final feliz. Tal vez el verdadero problema no es que la gente cuente su dolor, el problema es que el sistema convierte el dolor en un formato. Cuando se vuelve formato, pierde parte de su alma. Ahora la pregunta incómoda es esta. ¿Estamos apoyando procesos reales o estamos consumiendo heridas como si fueran series? Y todavía más incómoda, si mañana el algoritmo dejara de premiar el trauma, ¿cuántas historias dejarían de contarse? Ese es el fondo del iceberg. No es conspiración, tampoco es maldad pura. Es el sistema, es incentivo, es recompensa emocional y económica. Y ahora te pregunto a ti, cuando ves un video confesional, ¿lo ves para entender o para sentir algo intenso durante unos minutos? Porque esa diferencia lo cambia todo.